Sujin, pero ya no. No se puede negar que la aparición de Sujin nos hizo pensar en miles de razones de por qué se comportaba de esa forma ruda y abusiva, pero sí tenemos claro que al ver quién se ha ganado la atención de Suho, siempre es motivo para actuar a la defensiva. Pero bueno, este video es de Sujin, dejemos de hablar de Suho. La primera vez que este personaje apareció en la historia fue por accidente, ya que este se traía algo entre manos y su objetivo era muy sospechoso. Su belleza era sinónimo de rumores malintencionados que, combinados con su actitud, no ayudaban a esclarecer ese panorama. Al principio su envidia era molesta y no sabíamos el trasfondo de su incomodidad. Siempre se mostraba superficial y malintencionada. Su relación con todos sus antiguos conocidos era un poco extraña, ya que estos la trataban mal o de manera muy superficial, haciendo que nos llegase a caer mal también. Su actitud era motivada por fuertes peleas con su madre, quien era alcohólica, y por lo tanto, esta llegó a abusar de Sujin hasta el punto de golpearla. La Sujin, que parecía superficial, tenía más problemas de los que se podían imaginar hasta este punto. Aún así, la seguíamos odiando por querer figurar en nuestra hermosa pareja en ascenso. Ella se había convertido en una streamer famosa con muchos lujos, pero sin dejar aquella actitud malvada y odiosa, lo que hacía que a simple vista se pensara que todo marchaba bien. Esa vida que parecía ser lujosa, en realidad era lo más superficial mostrado en Secretos de Belleza. Y justo allí pensamos que esa superficialidad es lo que Sujin representa desde siempre. Ese es un mundo donde solo la belleza extrema como la de ella podía funcionar. Obviamente aquí seguíamos con el hate hacia ella. Sin alguien en quien confiar y a nadie a quien contar sus problemas, Sujin se vio envuelta en episodios catastróficos que la hicieron cambiar. Hasta este punto solo queríamos que desapareciera de los episodios. En este momento era la más odiada, pero no teníamos ni idea que Sujin no era la villana de esta historia para nada. Su desenlace es más profundo e indignante. Sujin era una dulce niña, muy audaz y amable, tenía muchas destrezas que extrañamente no conocíamos, ya que solo se nos mostró ese lado superficial y malvado. Pero ¿qué cambió en la vida de Lotso? Sujin, para que dejara de ser esa dulce chica llena de emociones y aspiraciones. En aquel momento Sujin estaba enfrentando lo peor que la vida le pudo haber ofrecido, algo que jamás imaginó y que destruyó a su familia y todo lo que ella atesoraba. Cuando Sujin estaba en el primer año de preparatoria, la compañía de su padre quebró y su familia quedó destrozada. Por esa razón, tuvo que matricularse en otra preparatoria. En esa nueva escuela, fue víctima de comentarios desubicados y de ciertas calumnias y rumores desenfundados que intensificaban los malos días que tenía Sujin. Todo esto hizo que Sujin le costara adaptarse a su nueva escuela, ya que además había estudiado música toda la vida, es decir que su vida dio un giro de 180 grados en un caos tremendo. Su apariencia, que a pesar de ser hermosa, no era la de la típica estudiante. Sus grandes ojos, que llegaban a intimidar a los demás, no le beneficiaba en aquel momento. Y al contrario de lo que todos pensábamos, eso hacía que muchos asumieran cosas y esparcieran comentarios asquerosos sobre ella. Sujin era una chica introvertida, pero que llegaba a intimidar, y al sentirse intimidados, ninguno quería conversar con ella ni tener una amistad. Como cualquier jovencita, se emocionaba al recibir atención. Las interacciones en redes sociales era lo único que lograba distraerla, y para ella era un mundo donde no había problemas, donde todo era positivo y de ensueño. Todos los rumores sobre ella hacían que dentro de Sujin creciera la desconfianza y la envidia innecesaria hacia personas que no lo merecían, como fue el caso de Yu-Yeon. Al ver a Suho, a quien conoce desde hace mucho, sonreír súper relajado como nunca antes, con una chica que ella no conocía, la hacía estallar de rabia porque se preguntaba cómo es que Suho pudo adaptarse tan bien. Era obvio que Suho en ese momento la estaba pasando mal, pero tuvo la suerte de encontrarse con Yu-Yeon, cosa que Sujin iba a entender después. Sujin comenzó a comportarse como aquellos que levantaban rumores falsos sobre ella, y lo peor de todo es que se lo hizo saber a Suho, quien odia ese tipo de actitudes. Aquí se entiende por qué él la trataba con frialdad. Ella desde aquel momento pensó que nadie podría entender sus problemas y su visión de las cosas, porque Suho conocía a la Sujin apasionada, amable, que solo prestaba atención a la música y lo que la hacía feliz, pero obviamente al verla hablar a espaldas de Yu-Yeon con comentarios tan despectivos, le hizo pensar que Sujin estaba actuando de forma extraña sin razón. Pero las razones eran justo la respuesta a esos comentarios egoístas de Sujin hacia Yu-Yeon.
La madre de Sujin también cambió totalmente después de los eventos con su esposo, comportándose de una manera irreconocible que violentaba a su única hija, sumiéndola en una nube de desgracias que estallarían con el tiempo. Todo esto llevó a Sujin a experimentar desórdenes alimenticios que eran probablemente motivados por el estrés y la ansiedad, que le causaban todos sus problemas, ya que quizás eran el único momento en el que podía usar la comida para relajarse y sentir un poco de tranquilidad. Su belleza era lo único que podía usar para distraerse de sus problemas, pero cuando todos a su alrededor juzgaban su apariencia constantemente, sin saber que Sujin estaba atravesando por los momentos más difíciles de su vida totalmente sola, ella no fue la misma. Su necesidad de aparentar que era feliz la llevaron a tomar malas decisiones hasta tener pensamientos nocivos constantes que denotaban desesperación. La felicidad fue algo que conoció pero que al parecer no volvería a ver. Fue justo cuando apareció aquel chico que lejos de salvarle la vida estaba por ser la peor desgracia que Sujin jamás hubiera imaginado. Este chico le hizo creer que la entendía y que la amaba, haciendo que Sujin volviera a sonreír y a pensar que él era la felicidad personificada. Como si fuera poco, estos formalizaron su relación y fue justo cuando este tipo comenzó su plan malvado con Sujin. Pero ¿qué podría estar mal? Nadie había apoyado a Sujin desde hace mucho tiempo. Su salvador le proponía una nueva vida. Su relación parecía de lo más normal. Su novio era tranquilo, cariñoso y atento. Sujin, teniendo muchos problemas, iba a ser fácil manipularla, sin que ésta se percatara de las reales intenciones. Al comenzar aquel plan de salvación, el dinero que traía Sujin a la casa era suficiente, incluso mayor a lo esperado, pero a pesar de esto ella no recibía ganancias. Todo el esfuerzo de Sujin era mal gastado por este rufián, quien la explotaba constantemente. Esto llevó a que Sujin reclamara, pero esto solo empeoraba las cosas. Sujin no había captado la manipulación a la que estaba sometida, ya que él le daba regalos constantemente para excusarse y poner la culpa en ella para justificar los golpes que recibía. Era obvio que entre más preguntas ella hacía acerca del dinero, más golpes iba a recibir hasta que ésta dejara de investigar. Sujin no lograba ver que este chico jamás fue gentil ni bondadoso. Era una escoria que vio vulnerabilidad y aprovechó la ocasión. En ese momento se pudo ver que lastimosamente la vida de Sujin siguió con una tragedia tras otra, y era lógico que todo aquello hizo que ella se mostrara como un ser horrible que nos fastidió a todos los lectores asiduos de Secretos de Belleza. En toda aquella bola de desgracias, Sujin se sentía sola y desamparada, sin una madre en quien apoyarse, sin amigos en quien confiar, batallando sola con un maltratador. Era obvio que Sujin estaba atravesando nuevamente un evento desastroso y sin saber qué hacer. La violencia doméstica a la que se enfrentaba Sujin era una de las más crudas pruebas que ella estaba atravesando, sin nadie que la ayudara, porque también su actitud hacía pensar que todo estaba bien y que nada le sucedía hasta que lo impensable sucedió. Pero por suerte, la mejor amiga de todos, por Dios, el sol más brillante de Secretos de Belleza, estuvo allí en el momento correcto para que pudiéramos conocer la mejor versión de Sujin Kang. Ella jamás pudo haber imaginado que Jungyeon vería en ella tantas virtudes más allá de su belleza, a diferencia de otras personas que solo la veían como un objeto comestible y descartable. Ese fue otro duro golpe que Sujin tuvo que afrontar, ese golpe llamado realidad. Creo que hasta este punto muchos de nosotros pensamos diferente con respecto a Sujin y comenzamos a ver que tras esa envidia y toxicidad había un gran personaje que no habíamos visto, que no conocíamos y que poco a poco nos llevó a sentir un poco de empatía con este gran mensaje del cómics acerca de la violencia y el trasfondo en actitudes negativas sin razón en algunas personas. A pesar de que para Sujin fue muy difícil salir de aquella situación, era necesario para que ella se encontrara a sí misma y también nos regalara su mejor versión. La evolución de Sujin fue complicada y esta evolución involucra a su madre, porque es alguien importante para ella, que también necesitaba volver del abismo en el que se encontraba y tomar su lugar como madre y convertirse en el lugar seguro de su hija. Ahora ella forma parte de la evolución de su hija. Sujin ahora irreconocible por mostrarse fuerte, valiente y con la certeza de saber quién es y lo que vale, mostraba ahora su mejor versión. Todos esos eventos negativos la llevaron a entender lo que vivió, además de entender también el comportamiento de aquellas personas tóxicas que seguían culpándola de la golpiza que ésta recibía a manos de su agresor.
Ver a Sujin sonreír después de semejante experiencia me da 1000 años de vida, porque con esto pudimos ver a la renovada Sujin, quien después de todo esto dejó atrás aquellas actitudes negativas que no la representaban y nos dio esa dosis de superación al agradecer a sus amigos por preocuparse por ella y hacerle saber que es más fuerte que ayer y que no hay nada que la pueda detener. Su nueva versión involucra dejar atrás todas las porquerías que le regaló el delincuente, además de aceptar que pasar tiempo de calidad con su madre era lo que más había disfrutado hasta ahora. Sujin se encontró nuevamente al retomar su pasión por el arte y la música. Posteriormente, su crecimiento personal la llevó a crear nuevo contenido mostrando su verdadero ser. Ella ahora disfruta de su nueva vida como nunca, pero de forma más responsable, haciéndose cargo constantemente. Todo el crecimiento de Sujin solo nos dejó ejemplos y enseñanzas para poner en nuestra lista de cosas que debemos valorar en nosotros y jamás olvidar. En conclusión, la introducción de este personaje en Secretos de Belleza no era para mostrarnos una villana, sino un aporte de la creadora a todos los lectores quienes podrían estar en una situación similar. Es increíble cómo el ambiente en los comentarios de cada episodio de este cómics cambiaron al ser presentada esta historia más real y reveladora. La evolución de Sujin es profunda y de autoanálisis, y me encanta que la autora haya añadido este problema social porque es importante prestarle atención a temas como estos. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, comenta tu percepción sobre este personaje de Secretos de Belleza y si nos deseas apoyar, suscríbete activando las notificaciones. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.